que suelen tener, el autor menciona que suelen tener distintas historias. Entonces, en este tramo de la lectura nos muestra los dos cambios que ocurren a nuestros hijos a medida que van madurando. Uno es su relación con Dios, su relación personal con Dios, y el otro es su relación con nosotros, sus padres. Y para esto nos da el ejemplo de Timoteo. Quisiera pedirle a alguna que esté con su Biblia por allí, que nos ayude a leer segunda de Timoteo 3, 14 y 15. A Timoteo lo mencionan como un discípulo de segunda generación, un cristiano que conoció al Señor desde muy pequeño, que fue instruido en el camino del Señor desde chico. Antes de leer esta cita, ya vi, la hermana Debbie Peralta nos va a ayudar con la lectura de la Biblia, supongo. Ahorita le doy la palabra, hermana, pero quisiera mencionar que la familia de Timoteo para nada era una familia perfecta. Ninguna de nuestras familias son perfectas, ¿cierto? El papá de Timoteo era un griego incrédulo. Entonces, algo hermoso de esta historia de Timoteo, hermoso para muchas de ustedes, es que esta historia brinda a los abuelos, abuelas, madres de todo el mundo esperanza. A pesar de no tener una familia perfecta, la historia de Timoteo nos da esperanza de que nuestros hijos, siendo instruidos en el camino del Señor, hay esperanza. Entonces, hermana Debbie, ¿nos quiere ayudar con la lectura de la cita? Sí, Eli, gracias. Buenos días. Dice Buenos así: días, adelante. tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Perfecto. Muchas gracias. Esto se lo escribe Pablo a Timoteo. Y vamos a estudiar esta parte. Qué importante es enseñar a nuestros hijos pequeños la palabra de Dios, desde que son chiquitos. Pero no nada más enseñarles, sino que también la memoricen, que la guarden en su corazón desde que son chiquitos, antes de comenzar a cuestionar, antes de que llegue esa edad donde ellos comienzan a dudar. Desde muy pequeños ellos abrazan el Evangelio, porque ellos confían. Por eso dice la palabra de Dios que de los niños es el reino de los cielos. Y se refiere a esto, a que ellos creen de forma natural, de manera natural. Entonces, me gustaría saber si hasta aquí tenemos comentarios. No veo manitas levantadas, entonces vamos a continuar. Sobre todo aquellas hermanas que están en la reunión y que leyeron previamente los apartados que nos compartieron. Me gustaría mucho escucharles. Vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué importante es enseñar a nuestros hijos pequeños la palabra de Dios? Todo el tiempo, como dice Deuteronomio. Cuando estemos en casa, cuando vayamos por el camino, cuando vayamos al picnic, cuando vayamos rumbo a casa de los abuelos, recordarles la palabra de Dios. Mis hijas cuando eran pequeñas, lo que hacíamos era, y yo creo que muchas de ustedes también, ponerles cantos para niños donde venía la palabra de Dios. Por ejemplo, se aprendieron muchos versículos así, con canciones.
y quedan sembrados en sus corazones. Es muy importante que la palabra de Dios sea la que reine en nuestros hogares, hermanas, y que desde muy chiquitos ellos comiencen a aprender. Además, algo muy bonito es que cuando ellos son pequeños tienen una memoria increíble. Entonces, no desperdiciemos esa edad, esos tiempos, para que ellos memoricen la palabra de Dios. Esta, la palabra de Dios, será una de las influencias más importantes en la infancia de nuestros hijos. Vamos al subtítulo Aprender y convencerse de ello. Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Qué hermoso, ¿no? Persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, le dice Pablo a Timoteo. Deducimos con este pasaje que Timoteo pasó una etapa donde aprendió de la fe, pero más tarde se convenció de esta fe. Es decir, quizá Timoteo pasó por un tiempo de preguntas y cuestionamientos para después tener una fe firme y adulta. Aquí sí me gustaría mucho escucharlas, quien quiera participar, de aquellas hermanas que nacieron en un hogar cristiano de segunda generación, como lo dice el escritor, que creyeron con todo su corazón y aceptaron el Evangelio siendo pequeños, pero que llegó el momento de las preguntas. A lo mejor preguntas a sí mismas, cuestionamientos de saber si lo que estábamos creyendo y abrazamos de niños era real. Si la fe de nuestros padres iba a ser también nuestra fe. Alguien que quiera participar. Y peinate. Adelante, hermana Dani. Hola Eli, buenos días a todas. Bueno, yo soy una de esas cristianas. Mi testimonio es que me convertí cuando era una pequeñita de 6 años en una obra de teatro y cuando llegué a mis 13 años nunca dudé de mi salvación, si bien mi entendimiento de la salvación fue creciendo, ¿no? Como una niña lo entendía como, bueno, Jesús puede limpiar tu corazón y obviamente a los 13 años y mucho más adelante también tuve otro entendimiento, ¿no? Pero cuando llegué a mis 13 años me di cuenta en un campamento para jóvenes que yo no vivía mi fe, ¿no? Vivía la fe de mis papás, era la hija de... Yo no leía mi Biblia, no conocía al Señor, no conocía eh, sus promesas para mí, no predicaba el Evangelio a otros. Entonces me di cuenta que tenía que empezar a conocerlo yo personalmente. Pero algo muy lindo que destaco de mis papás no fueron perfectos, de hecho, cuando yo era pequeña hubo una crisis matrimonial muy grande en mi familia, en el hogar, entonces, bueno, hubieron un montón de cosas, abuelos enfermos que ellos tuvieron que atender y fue muy difícil, pero destaco que yo siempre pude hablar todo con mis papás. Nunca me restringieron si yo iba con una duda, si yo iba con una lucha, o si yo incluso iba con alguna idea de ir a algún lugar que ellos no querían que yo vaya. Me sentaban y lo charlábamos juntos y lo veíamos a la luz de la palabra de Dios y me hacían pensar y juntos veíamos, esto te conviene, esto le agrada a Dios, esto te va a hacer, son buenas influencias, son malas influencias, y así yo fui formando mis convicciones. No me las impusieron nunca. Entonces yo creo que eso fue lo diferente. Yo crecí rodeada del Evangelio, pero
pero mis papás me guiaron a que eso sea mis convicciones, ¿no? Igualmente el Señor me ha guardado de tantas cosas, de tantos dolores, eh, por estar en un hogar cristiano también y por ser obediente. Y eso se lo agradezco ahora de grande, ¿no? Lo veo de grande y estoy muy agradecida al Señor con eso. Así que yo soy una convencida de que la semilla plantada en la niñez puede dar mucho fruto en la juventud si los papás contienen y acompañan. Eso es súper importante. Así Muchas que nada gracias más. por tu participación, hermana Dani. Qué hermosa historia. Sí, yo también. Desde que yo nací, mi papá tenía ya como 1 año y medio de haber sido levantado como pastor. Entonces, desde muy, muy pequeñita, mi mamá y mi papá me instruyeron en el Evangelio. Y como la mayoría de los niños lo creí. Lo creí de todo corazón y a los 7 años me bauticé, convencida. No fui de aquellos cristianos que se bautizan muy chicos y después cuando son adolescentes o adultos piensan que esa decisión no fue bien pensada y se vuelven a bautizar. No, 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 de ninguna manera. Yo estaba segura de lo que estaba haciendo y lo recuerdo, ese día lo recuerdo tan nítidamente. Y lo comento porque algunos papás subestiman la fe de los niños. Hoy por hoy, cuando un niño tiene el impulso de querer bautizarse, los papás podrían cuestionarse si realmente lo está haciendo, y es válido, ¿no? Si realmente lo está haciendo conscientemente o lo está haciendo por imitación. Pero lo cierto es que los niños tienen una capacidad para comprender el amor de Cristo que a veces nos asombran. Entonces yo estaba segura de lo que estaba haciendo, tan segura que cuando yo bajé al río para bautizarme, también ese día recibí el Espíritu Santo. Y yo solamente tenía 7 años. Sin embargo, por ahí de los 17 o 18 años, tuve un encuentro personal con el Señor. No es que me haya convertido hasta entonces, no, pero conocí a Dios de manera personal. Ya después, con tiempo, les cuento cómo fue aquella vez que un hombre quiso matarme y la palabra del Señor vino, aquellas palabras que mi madre desde niña me enseñó, en ese momento de aflicción, llegaron a mi corazón, regresaron a mi memoria y yo pude tomarme de eso. Y entonces conocí a Dios de una manera diferente. Se hizo real. Fue mi Dios, fue mi escudo, fue mi Salvador. A partir de entonces, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, cómo es que nuestros hijos pueden creer de manera natural tan pequeños, pero llega el momento y normalmente comienza a partir de la adolescencia, 12, 13 años, en la que ellos pueden tener un encuentro con el Señor personal. Y yo las invito a que ustedes puedan clamar al Señor porque llegue este momento, haciendo la labor desde pequeños, aquellas hermanas que están conectadas ahora mismo y que tienen niños chiquitos, niños que toman mamila, niños que de pecho, que tienen niños de 2 años, tan difíciles esa etapa, los Terrible Two, que tienen niños de 5, 6, 7, 8, 9 años, porque esta edad es tan valiosa para sembrar la palabra de Dios en sus corazones y desde ahora ya clamar al Señor porque llegue ese momento en el que ellos, cuando comienzan a cuestionarse, cuando comienzan a preguntarse, cuando comienza su cerebro a madurar y a cambiar, que ellos puedan decidir por Cristo.
Yo estoy convencida y lo sé de manera personal que Dios escucha la oración de las mamás de una manera muy particular. Entonces no dejemos de clamar a nuestro Dios por nuestros hijos. Sigo adelante. Entonces deducimos que este pasaje de Pablo le dice a Timoteo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Deducimos que con este pasaje, Timoteo pasó por una etapa donde aprendió desde muy chiquito de la fe, pero que más tarde se convenció de esta fe. Y que Timoteo pasó quizá por un tiempo de preguntas y de cuestionamientos, para después tener una fe firme y adulta. Aquellas que tienen el libro por allí pueden saber que pueden seguir más o menos este resumen y ver dónde estamos. Tengo una manita levantada. Adelante, hermana Alexandra. Gusto en saludarle. Hola Liz, buenos días a todas. Bueno, yo te quiero hablar como desde la otra orilla y es la orilla de las mamás que como Loida llegamos ya siendo adultas a los pies del Señor. Entonces creo que el capítulo inicia con una narración muy esperanzadora porque pues esta mujer ya siendo grande recibe al Señor y puede educar a su hijo junto con su madre en los caminos de Dios. Entonces eso es esperanzador para muchas que estamos acá y que también puede que cuenten con un padre como el que tuvo también Timoteo, que era griego, era incrédulo. Entonces, una vez más, tenemos esperanza en el Señor. Y bueno, con relación a lo que dice en la parte de aprender y convencerse, importante donde dice que persistir. Yo creo que todas en algún momento llegamos a pensar esas preguntas que nos hace el libro. ¿Realmente creo en esto? ¿Esto es realmente cierto? ¿Voy a seguir al Señor por mi cuenta? Todo eso que nos lleva a preguntarnos, yo creo que en algún momento uno pasa por eso. Yo no siendo cristiana, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié en una universidad completamente atea y claro, es tanta la presión de los docentes que uno llega a pensar esas cosas. Yo digo, ¿será que todo esto sí ha sido cierto? Todo en lo que yo he crecido, en mi fe, bueno, y claro que llega uno a cascabelear, como se dice, pero realmente es esa persistencia, es realmente lo que pasa en casa cuando a uno lo forman en valores, en principios, leyendo la palabra. Como te digo, yo no era cristiana, pero a mí me formaron conociendo la Biblia, llevándome a la iglesia, entonces como que todo eso hace mella y realmente se lleva a la práctica. O sea, cuando uno está en esos momentos de duda, porque uno está pequeño en cierta medida, muy inmaduro, y todas esas preguntas llegan, realmente ahí es cuando se ve lo que en casa se trabajó. Y ahí es donde se construye esa personalidad, ese carácter en donde uno dice, bueno, a mí me están diciendo todo esto, pero yo voy a persistir y yo creo que esto no es verdad y voy a seguir en lo que a mí me enseñaron. Entonces esto es súper importantísimo. La otra parte es entender que eh, cuando estamos educando, creo que la esperanza en que nuestros hijos se conviertan es una oración constante, es una oración constante. Mi caso, por ejemplo, ruego porque mi hijo reciba al Señor, porque realmente él sea un hombre siervo para el Señor. Y esa creo que es la oración de muchas de nosotras para que ellos, como lo decía acá, reciban al Señor genuinamente. Me gusta mucho la analogía que hace el autor con la parte del cohete, que es que dice que hay una etapa que es la etapa de aprendizaje y la otra es la etapa de convencimiento. Entonces creo que estamos muchas de nosotras en esa etapa de aprendizaje en la que ellos están entendiendo lo que es el Señor, en donde nos están viendo a nosotros como familia, qué estamos haciendo, cómo estamos mostrando al Señor, todas las prácticas que en casa se hacen. Y bueno, confiamos en que el Señor obre en esos corazones y para que cuando tengan esa experiencia de enfrentarse al mundo y de tener que caer en ese tipo de preguntas, puedan tener ese convencimiento y seguir adelante en los caminos de Dios. Creo que eso es como lo más importante y la oración de cada una de nosotras como madres y es que ellos se mantengan. Está muy complejo porque el mundo, sobre todo en estos momentos, está demasiado
no sé, como muy acaparador de sus almas, de sus mentes, los quieren cauterizar en todo momento. Es increíble la tecnología, cómo los atrapa y bueno, es una lucha bastante grande, como dice el Señor, no es contra carne y sangre, es contra potestades y en efecto esa es nuestra batalla diaria. Gracias. Muchas gracias, hermana Ale. Sí, ya lo mencionábamos desde que comenzamos la lectura, que el hecho de que la familia de Timoteo no era una familia perfecta, nos da esperanza. Nos da esperanza para aquellos que conocimos a Cristo desde muy pequeñitos, pero también para aquellos que ya adultos conocieron al Señor. Porque en Cristo siempre hay esperanza. Dice su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Un paquetito nuevo para comenzar otra vez, para permitir que Cristo reine en nuestros hogares. Entonces, seguimos adelante. Probablemente aquellos que conocimos al Señor desde muy chicos, aceptamos y nos decidimos también cuando éramos chicos. Pero más adelante ocurrió un segundo momento importante. Si por ahí alguna que está conectada quisiera comentar cómo fue su experiencia de conocer a Cristo, ya sea cristianos de segunda generación, como los llama el autor, o cristianos ya adultos. Tengo dos manitas levantadas. Primero le doy la palabra a Noemí. Hola, buenos días. Y hablando de la influencia de nosotros como padres, ya sea que seamos recién convertidos o que hayamos conocido a Cristo en nuestra niñez, eh, indistintamente, o sea, eso no es determinante, pero lo que sí es determinante es que el mensaje de este libro principalmente es nosotros ser discípulos primero, porque los discípulos hacen discípulos. Y si hay discipulado, hay vida, hay fruto. Entonces, es permanecer, es nosotras, nuestra comunión con Dios va a determinar la comunión con Dios de nuestras hijas y de nuestro hogar. Entonces, somos en gran manera las responsables de la atmósfera de nuestro hogar, del ambiente de nuestro hogar. Y eso enseña más que 1000 palabras y nuestro ejemplo. Entonces, tener temor de Dios, andar en integridad, llenarnos del Espíritu Santo. Todas esas son actividades, actitudes y son fruto de ser nosotros discípulos. Dice la Biblia, hay del solo. Algunas de ustedes discipulan en casa y en sus congregaciones, no hay más que quien lo haga. Pero miren cómo Dios es bueno y fiel. Algunas hermanas que iniciaron con nosotros o a finales del siglo pasado no tuvieron comunidades, más que anualmente nos reuníamos, viajábamos, pero Dios ha provisto que donde abunda el pecado, lo vemos a nuestro alrededor, sobreabunda su gracia. Entonces es para permanecer, es para crecer juntas, es para escuchar a otras y eso nos alienta. Seamos nosotras primero discípulos, rindamos cuentas, tengamos una autoridad. Animemos a nuestros esposos a hacer comunidad también. Ayer los varones estuvieron con una lectura tan desafiante, hermanas, acerca del noviazgo, del preparar a nuestros hijos para el matrimonio. No necesitan ser jovencitos para que nos anticipemos, para que escuchemos consejo. También nuestros esposos necesitan comunidad, necesitan ser discípulos, necesitan rendir cuentas. Es un reto porque los varones a veces me parece que les cuesta un poco más. Pero oremos por ellos, hermanas, no obligándolos, sino animándolos y confiando en que Dios puede hacer la obra. Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, hermana Lady. Buenos días. Bueno, hablando un poquito acerca como de cómo, ¿cierto? Cómo conocí al Señor. Y nada más ahorita estamos hablando con mi esposo este punto de
de que sí, sí se ve mucho, no siempre, pero sí se experimenta mucho y en mi caso lo viví, el tema de, sí, yo creo, y lo hablábamos como desde un punto de vista, desde yo llegué a Cristo en el 2009, o sea, hace 18, 19 años, y yo llegué por unos compañeritos del colegio. Yo llegué con muchos vacíos, carencias, entonces uno no va como por la palabra, sino porque le llenen los vacíos. Llegué a los 16 años y tuve un tiempo, yo llegué en el 2007, perdón, y tuve un tiempo en el 2009 donde yo durante un mes me aparté por completo, no volví a la iglesia, nada. Y lo que hice fue buscar satisfacer esos vacíos emocionales y bueno, conseguí que un novio, ese mes, bueno, estuve en rumba, no sé qué, y el Señor un día me dijo, o sea, me permitió verlo y es, o escoges el mundo o me escoges a mí. Y me mostraba ese panorama, el panorama de el mundo, la perdición, vacío, todo esto, y desolación, y también me mostraba estar con él, o sea, que en él iba a estar completa. Y era pues muy, muy absurdo porque yo tenía muchos vacíos, tenía muchos problemas emocionales y yo como que, pero fue muy confrontante que él me mostrara ese panorama. Y yo siempre lo voy a recordar y es, Señor, gracias porque esta oportunidad no te la das a todos. A mí me permitiste escoger y es una gran bendición el que me haya permitido escoger en medio de su soberanía y que igual él ya me tenía más que atrapada desde antes de que yo pudiera nacer, ya me tenía más que atrapada, pero fue muy lindo poderlo entender así. Y ya yo determiné empezar a caminar en el Señor y decir, o sea, no, no puedo mirar atrás. Claro, un montón de dificultades, los tratos, las pruebas, pero o sea, no, no puedo mirar atrás. Yo creo que ese fue un primer momento en el que yo dije, o sea, sí voy a creer, sí voy a estar con Dios. Y la convicción fue cuando yo dije, estaba enredada en muchas cosas, toda una joven adolescente, y yo le dije, Señor, o sea, yo necesito verte real, porque aparte de eso, la relación con mi papá fue súper perdida, entonces como que ver a Dios como un padre, como bueno, como que protege y uno que fue tan abandonado. Te luchaba mucho con eso y empecé a tener esos tiempos de buscar lo que él mismo ponía en mi corazón. Y fue muy lindo porque yo no tuve una persona, en todo ese proceso no tuve a nadie que me dijera, te voy a coger, ven, te voy a discipular, vente, así, a mí, propiamente. No, no tuve a nadie terrenal. Pero yo le digo al Señor, gracias porque todas esas circunstancias me llevaron a que yo lo pudiera conocer a Él como hoy lo conozco, como hoy he podido conocerlo, experimentarlo en mi vida como padre, como protector, proveedor, cuidador. Entonces, ha sido como muy lindo porque yo leía el libro y lo he ido como analizando la importancia y la vitalidad de uno estar como madre y como padre, estar ahí para sus hijos, porque es una tarea fundamental que el Señor nos ha dado. No los vamos a convencer, pero sí les vamos a ayudar en el camino, o sea, no vamos a hacer tropiezo, como dice la palabra, vamos a allanar el camino, a limpiarle las piedras con las que ellos se puedan tropezar, los huecos los vamos a llenar, a tapar, para que el camino sea un poco más fácil para ellos encontrarse con Cristo, cuando el Señor quiera hacerlo. Entonces sí he visto que es una tarea muy, muy importante y a mí me ha retado mucho como mamá. Entonces, de ver mi proceso, que realmente he conocido al Señor porque a Él le plació revelarse a mi vida, que yo lo conociera en todas las áreas, que no me sintiera sola, que yo estuviera ahí, pero también ver ese contraste de la importancia de yo ser fiel al Señor, aún con mis hijos en casa. Entonces, eso también ha sido como una experiencia muy, muy, muy fuerte, porque, claro, es como aprender, estoy aprendiendo porque no conocía esto que estoy haciendo como mamá, no lo recibí, pero son oportunidades muy lindas que el Señor nos da de restaurar nuestras generaciones.
Muchas gracias. Gracias por su participación, hermana Lady. Y qué hermoso que usted comenta. Yo decidí seguir al Señor. Llegó en esa etapa quizá de adolescencia donde usted decidió por Cristo. Porque aunque es cierto que el Señor desde el vientre de nuestra madre nos tenía apartados, llega el momento en el que Dios nos permite decidir. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por nuestros hijos. Como dice la hermana Lady, allanarles el terreno para que ellos decidan ser un ejemplo con nuestras vidas, mostrando el Evangelio y mostrando a Cristo. Como comentaba mismo mí, siendo nosotros discípulos de Cristo para poder discipular a nuestros hijos, siendo íntegros, reales en nuestro caminar con el Señor. Apenas leía algo que decía que el cristianismo real se vive dentro de casa, porque en las calles sonreímos a los vecinos, ¿no? Al de la basura, al de la tienda, hola, buenos días, y sonreímos y damos nuestra mejor cara saliendo de casa. Y en la iglesia no se diga. No, 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 bendiciones, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien bendecido. Pero el cristianismo real se vive dentro de tu casa. Cuando te desesperas, cuando tienes dolor de cabeza, cuando has dado una orden 20 veces y no se obedece, cuando has dado vara varias veces y no ves ningún cambio en su corazón, cuando estás metida en tu hobby, en tu tiempo de descanso, en tu devocional y de pronto llegan interrupciones, ¿no? Cuando llega esa visita inesperada a casa y tu casa no está muy presentable. ¿Cómo nos pega, verdad? A las que somos amas de casa. El evangelio se vive cuando el esposo nos saca de nuestras casillas, porque nuestros hijos todo el tiempo nos ven. Ese es el verdadero discipulado, vivir una vida íntegra delante de Dios y mostrar a Cristo en nuestras vidas, reflejarlo a Él. Tengo otra manita levantada. Adelante, hermana Lindsay. Buenos días. Esto que han dicho Noemí y tú acerca de las personas que disipulan, que son discipuladas, disipulan, se me hace a mí clave. Así como las personas heridas hieren, las personas sanas sanan. Lo mismo ocurre con el discipulado, es una cosa muy, muy, muy fuerte. Y hace algunas semanas Dios me había estado hablando acerca de no caer en la victimización. La iglesia tiene mucha victimización en cuanto a, ay, pues es que no me hablaron, nadie me llama. Hemos conocido en nuestro caminar muchas personas que dicen, me fui de la iglesia y nadie me habló, entonces van guardando amargura. No lo digo con juicio, sino comparto lo que Dios a mí me habló. Y pongamos siempre la referencia para Cristo ante cualquier duda. Jesucristo, Él no vino a victimizarse, Él no vino a decir, el mundo me debe, yo dejé mi trono y vine a morir por ustedes, pecadores, y miren cómo me pagan. Estoy a punto de dar mi vida y ustedes son unos ingratos. Él vino a servir y sirvió y sirvió y sirvió y amó. Así que esto que Dios ha estado poniendo en mi corazón, ha usado mucho a mi esposo para disipularme y él constantemente es, nadie te debe nada. Y como que estos a veces que me cacho queriendo ser la víctima del mundo, la que más sufre, es como aterrizarme, ¿verdad? Entonces, justo tal vez Dios estaba preparando mi corazón para una persona de nuestra iglesia me decía, la verdad es que estoy teniendo mucha amargura porque estoy atravesando un duelo y no siento el cobijo de la iglesia, o sea, la iglesia no me ha abrazado
Ustedes no han estado ahí para mí, no me han estado hablando. Y la verdad es que tal vez en otro tiempo, antes de que Dios me hubiera hablado, tal vez yo hubiera reaccionado de dos formas. O me hubiera sentido súper mal, súper culpable y así, o hubiera dicho, ay, pues qué bárbaro, o sea, ¿por qué dependen de nosotros? Y sin embargo, Dios ya me lo había puesto esto en mi corazón y no es otra cosa más que una falta de discipulado. El discipulado te lleva a entender tu posición en esta tierra como una hija de Dios que vienes a servir. Si alguien no te habló, entonces háblale tú. Si alguien no te llamó cuando estás triste, pues entonces tú busca a alguien que tal vez está más triste que tú. Y creo que así es como nosotros vamos poniéndonos en una perspectiva respecto a cómo, exacto, aquí lo que dice Noemí, cuando nos victimizamos no nos responsabilizamos porque alguien más tiene la culpa. Y eso es lo que veníamos hablando mi esposo y yo, le decía, mira, pues qué tremendo, ¿verdad? Que ahora nosotros somos los culpables porque no hemos dedicado suficiente tiempo. Pero algo que hemos aprendido es que tú puedes servir, 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 y el día que no lo haces, ese día se olvidó todo lo que hiciste antes, todo lo que estuvo detrás no existe. La falla está en ese día que tú no me hablaste. Lo hemos vivido muchas veces como pastores. Entonces, aquí el punto es que en el discipulado que yo he aprendido de parte de Dios a través de mi esposo es mantente caminando en la línea, escucha a Dios, somete tus emociones y tu pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y el Señor te va a ir dando la perspectiva de que Él es el único. Él es el único que te va a llenar, como dice la hermana Lady. Él es el único que te va a traer plenitud. Él es el único que no te va a rechazar. Es el único que tiene el cetro de la gracia extendido sobre tu cabeza, que nunca lo quita. Porque si dependes de que la gente te extienda o no te extienda el cetro de la gracia, te vas a amargar, como me lo dijo la hermana. Me estoy amargando. Wow, dije, entonces, bueno, pues gracias por confirmar lo que había estado ya en mi corazón en estos días. Muchas gracias, Lady. Gracias por tu participación. Entonces, vemos cómo Timoteo era un cristiano de segunda generación, pero que ocurrió un segundo momento importante, un parteaguas en su vida, donde eso se hizo mucho más real, su fe. Dejando de ser el Dios de su mamá y de su abuelita para ser su propio Dios. Quizá algunos de nosotros nos hicimos las siguientes preguntas en nuestra adolescencia. ¿Realmente creo en esto? ¿Será cierto todo esto del Evangelio? ¿Seguiré a Cristo por mi cuenta? ¿O lo rechazaré? Como ya nos compartía la hermana Lady. Tenía dos caminos, ¿verdad? Tenía dos decisiones que tomar. O irse por el mundo, por las tentaciones, por lo que le estaba trayendo, o decidirse por Cristo. Bendito sea el Señor que la hermana Lady se decidió por Cristo. Si decidimos por Cristo, entonces pasamos de la creencia a la convicción. Y esto es muy importante, según el autor, en el discipulado de nuestros hijos. Porque nuestro deseo mayor es que se decidan por Cristo. Claro, nos encantaría cuanto antes mejor, pero no deberíamos pensar pasivamente al respecto, dice el autor, sino esperar en la adolescencia y en la juventud que ellos estén plenamente convencidos de seguir al Señor. Y claro que tenemos un papel muy importante al respecto. Otra vez, no podemos delegar la responsabilidad que tenemos como papás en nadie más, porque a nosotros se nos encargó, porque son un préstamo nuestros hijos y porque Dios nos va a pedir cuentas acerca de lo que hicimos con ellos. Entonces,
no deberíamos pensar pasivamente al respecto, sino esperar que ellos estén plenamente convencidos de seguir al Señor. Por allí y a estas alturas, el autor menciona lo que ya nuestra hermana Ale mencionaba sobre el ejemplo del cohete. Me gustaría que me ayuden a leerlo por ahí, la que tenga el libro, esta partecita del ejemplo del cohete para que nos quede más clara. ¿Quién quisiera? Adelante, hermana Cielo. Listo, buenos días a todas. Ay, perdón, pues iba a participar, pero también puedo leer. Tú me puedes decir en qué parte es, yo tengo el libro, pero en qué parte es lo del cohete, que no lo tengo acá, en qué página será para leerlo. Cris, no sé si tendrás por ahí la página, porque Página creo que... 27, página 27, segundo párrafo. Muchas gracias, hermana Lady. Pero si quiere Pues, primero con su participación, hermana Cielo. Adelante. vale, gracias. Pues de pronto contarles un poquito, bueno, yo soy cristiana, soy mamá soltera de 2 niñas, tengo una de 10 y una de 13 años y siempre intenté, bueno, siempre he intentado de que estén por los caminos de Dios, pero hay una frase acá súper genial que me gustó mucho donde decía precisamente eso, ¿no? Que a veces uno hace que los hijos o quiere que los hijos sigan la fe que uno tiene. Y a mí me pasó así, yo pensaba y decía, bueno, yo quiero que ellas, y cuando empecé en los caminos de Dios, pero como hablaba ahorita una hermana, tuve un encuentro con Dios hasta hace poco y yo conozco al Señor desde que tenía 12 años, tengo 35 años actualmente. Y lo conozco desde que estaba en sexto, pero es como ver que en sexto de bachillerato, como es ver de que, como dice Job, de oídas te oí, pero no te había visto. Y así me pasó a mí durante muchos años, hasta que hace 3 4 años de verdad tuve un encuentro tan bonito con él que me llevó a ver de que mis hijas no tenían que seguir a Dios porque yo asistía a una iglesia, sino porque realmente tenían que encontrarlo y verlo. El caso es que esa partecita donde mencionaba eso, el libro me pareció muy bonito porque yo siempre creí que debía ser de esa manera, tenían que seguir la fe de su mamá. Pero hace poquito como les cuento, cuando el Señor se me reveló de una forma tan diferente, yo dije, tengo que hacer algo más que no sea, porque a veces se vuelve uno religioso, ¿no? Entonces cree que con llevarlo los domingos, con asistir el domingo ya uno cumplió, tiene todo bien y no es verdad. Cuando uno empieza a entender el Evangelio, empieza a entender a cómo funciona el plan del Señor, entiende y ve que no es como a veces posiblemente se lo venden a uno en las iglesias, en la congregación, ¿sí? Lo hablo desde mi experiencia. Entonces, ya cuando empecé, bueno, cuando empezó todo ese cambio, mis hijas, pues yo no tengo la fortuna de hacer educación, hacer homeschool con mis hijas, pues porque obviamente yo soy quien sostengo mi hogar. Entonces, pero sí están en una fundación que ellos trabajan con educación providencial acá en Bogotá y han sido una bendición desde el año pasado. O sea, hemos hecho muchas cosas muy bonitas y eso ha permitido que mi hija mayor, que era la que más me costaba, pudiera conocer a Dios de una forma diferente, que para mí eso era un reto grandísimo. O sea, yo dije, mi hija se llama Alejandra y ella iba a la iglesia y hacía mala cara, torcía los ojos, cruzaba los brazos y yo era, Dios mío, ¿cómo lucho con esto para que ella, porque obviamente tras de que, o sea, y abro mi corazón, tras de que me daba pena que siempre hacía esa cara allá en la iglesia, pues era con esa actitud como un repelente de que no querían a ellos, como la involucro. Entonces los amiguitos en la iglesia, tal cosa, pero nada, nada, o sea, no lo lograba. Hasta que en un punto el año pasado ella me dijo, mamá, ya por fin vi a Dios. Cuando ella me dijo eso, de verdad que a mí yo uno lo único que quería era llorar, porque yo decía, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento se logró todo esto? Y fue porque el Señor finalmente cambiar muchas cosas, muchos hábitos que teníamos y también el tema de la educación que ella tenía en ese momento hizo que Dios se revelara a ella de una forma diferente y ya veía las cosas de una forma diferente y eso fue muy bonito porque no esperé vivir eso con ella, ¿sí? O sea, no así de un momento para otro porque yo pensé que yo estaba labrando un camino, pero fue cuando Dios quiso y a su manera. Y créanme que todo esto ha sido bajo oración todos los santos días, no hay día en que yo no ore, en que el Señor las enamore todos los días a las dos. Y digamos que no puedo dar por hecho de que ya la de 13 años está súper bien porque igual es una etapa, esa etapa de la juventud
pues es de orar y de estar uno con ellos haciendo acompañamiento todo el tiempo, pero que haya pasado así el año pasado para mí fue genial porque no creí que fuera a pasar así de rápido, o sea, me sorprendió, ¿sí? Y de pronto ya para terminar, el fin de semana salimos y había una señora que estaba en la calle golpeadísima, un señor la golpeó, le dio durísimo y estaba todo lleno de sangre en una estación de Transmilenio. Y pues yo llamé a la policía, pero pues bueno, no, en fin, no apareció, se apareció. El caso es que por la noche cuando hacíamos el devocional con las niñas, yo les dije, bueno, cada una hora y le pide al Señor en su corazón que perdone algo malo que haya hecho uno en el día. Les dije así. Y mi hija, pero de verdad, tiene 13 años y en la vida yo la había visto llorar como esa noche. Y lloraba, atacada. Entonces ella empezó a orar y decía, Señor, perdónanos por nuestros malos pensamientos. Y lloraba y lloraba. Y ella es como yo, no expresa tanto, es como muy seca. Y cuando vi eso, yo dije, ¿cómo va viendo uno de a poquitos que el Señor se va revelando a los niños y ellos también permiten y abren su corazón? Pero es cuando el Señor quiere. Yo pienso que esto es cuando el Señor quiere porque yo vengo con esto hace mucho tiempo y fue de la nada. Y ya está empezando a ver a Dios como yo lo he logrado ver y eso es muy bonito. Entonces, pues nada, quería hacer como esa participación. Y de leer, entonces es donde empieza a entender esta progresión, es absolutamente vital. Es ahí en ese segundo párrafo del capítulo 27. Sí, en donde Sí, habla hermana, acerca sí. del cohete, de la referencia del cohete. Que yo no encuentro la del cohete. No sé en qué parte está. Y bueno, si alguna de ustedes que está siguiendo la lectura lo tiene por ahí, que nos pueda ayudar. Y la verdad yo no la encontré, les pido disculpas, no sé en qué parte estará. No se Mire, yo le preocupe. ayudo, hermana Elizabeth, acá lo tengo. Ah, gracias. Gracias, hermana Cielo. Adelante, hermana Jurani. Dice, voy a leer todo el párrafo como para entender allí de lo que se viene hablando. Dice, entender esta progresión es absolutamente vital para disipular a nuestros hijos. Como padres esperaremos y oraremos por una genuina profesión de fe y conversión a una edad temprana, pero no debemos confiar en ello pensando pasivamente que nuestro hijo está listo. Por el contrario, tendremos que darnos cuenta de que los años de la adolescencia y la juventud son años cruciales para que nuestros hijos se convenzan. Como un cohete de 2 etapas, ambas secciones del cohete deben dispararse. La primera sección, la etapa del aprendizaje, pone a nuestro hijo en órbita. Sin embargo, ese periodo de formación de cimientos termina. A continuación debe llegar la segunda etapa, la etapa de convencimiento. Si no se enciende el segundo motor, el cohete caerá a tierra. Los años de juventud demuestran realmente que nuestro hijo ha tenido un verdadero cambio de corazón o que todavía necesita ese cambio. Eh, O sea, yo digo, sí, o sea, es una realidad de que en la medida que nuestros hijitos van creciendo y pues que es nuestro deber como padres desde niños instruirlos en las escrituras, ¿no? Mostrarles a Cristo, enseñarles qué es el Evangelio y con la esperanza de que en su momento, como lo expresa el autor, les conceda la salvación a temprana edad, ¿no? Y obviamente, pues el conocimiento sin que el Señor ilumine sus vidas por medio del Espíritu Santo, pues va a ser solo eso, ¿no? Solo va a ser un fundamento, solo va a ser un conocimiento, solo va a ser unas bases, ¿no? Que es como a lo que se refiere el autor de la primera etapa del aprendizaje y la segunda del convencimiento, ¿no? Entonces, pues yo creo que como padres es nuestro deber formarles, poner esos cimientos, esas bases en el conocimiento del Señor, de su palabra, y rogar al Señor por si en algún momento quiere convencerlos de justicia, de pecado y de juicio y traer vidas a sus vidas, porque de lo contrario, esos fundamentos van a estar allí, llenándose de polvo solamente, en cierto modo, ¿no? O ayudándoles a diferenciar lo bueno de lo malo, pero a la vez quedándose allí
como sin la fuerza del cohete, pues para que despegue, ¿no? Entonces, pues yo diría que en este caso, esa etapa del conocimiento es el Espíritu Santo trayendo vida a la vida de nuestros hijitos y alumbrando la luz del Evangelio para que eso que les hemos predicado y que han oído constantemente, pues traiga vida a sus vidas. Muchas gracias, sí, amén. Creo que no tengo más comentarios en el chat. Hermana Cielo, ¿la invitamos o está por aquí la invitación en el chat para que usted pueda también unirse al club de lectura de familias monoparentales? Si se interesa, puede contactar a Miss Noemí y ella le puede dar mayor información. Y Crisel, quisiera preguntar, ¿lo dejamos hasta aquí por el tiempo? Sí, yo creo que ya lo dejamos hasta aquí, nada más pues compartirles la agenda, que ya la tenemos aquí lista. La agenda de la red. Déjenme presentarla rápido, rapidísimo. Bueno, entonces vamos a presentarles la agenda de la red. Aquí Astrid puntualmente, siempre diligentemente nos invita cada día a estas conferencias que son del Hogar Educador en Radio Cristiano. Son a las 10 y a las 6 acerca de crianza. Digo, todo el día hay conferencias, pero enfocados en crianza, pues es 10 y 6 del hora México. Está los lunes, el padre que educa en el hogar, es el que nos estaba comentando Mimi. Es una gran bendición este grupo, también como dice, animen a sus esposos. Y bueno, algo que también quería comentar hace rato acerca de lo que nos dice la lectura y nos da mucha esperanza. Yo veo mucho en estos grupos a muchas mamás muy cargadas porque los papás no están fungiendo como se debería, ¿no? Sin embargo, pues qué bonito ejemplo de Timoteo, de que su abuela y su mamá fueron los que realmente lo encaminaron en los caminos, bueno, lo encaminaron en el Señor. Y su papá siendo impío griego, ¿no? Entonces, pues es una esperanza muy grande para todas las mamás, para que no carguen con eso y diligentemente, pues hacer lo que es propio para uno de mamá, ¿no? Entonces, bueno, son invitados también los varones. Estamos ahorita en Padres que hacen discípulos y en un rato, bueno, en la tardecita, a la 1 de la tarde, está el hermano Ramón Gómez con creacionismo.net, una gran bendición las conferencias. El jueves, esta semana me parece que sí hay ayuno, no estoy segura, pero pues cada 15 días. El jueves la sala de familias monoparentales que había recomendado Liz, están leyendo El Dios Olvidado de Francis Chan. Es los jueves a las 7 hora México. Perdón, es a las 6, disculpen, vamos a cambiar ese horario porque es a las 6. Lo cambiaron a las 6 de la tarde. El viernes estamos con Upgrade, los 10 secretos para la mejor educación de sus hijos. Creo que ya están en la recta final y es de mucha bendición esta lectura. También las animamos a que participen aquí. Y cada 15 días están orando nuestras hermanas de intercesión a las 6 de la mañana por Meet. Si quieren participar de esta oración, solo es pedirle a Prisquero, ella y en Aidu. ¿Perdón? Ay. Se abrió un micro. Entonces, pueden participar en esta reunión de oración. Es todo, hermanas. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga. Gracias. Feliz día para todas. Bendiciones. Gracias. Dios les bendiga, hermanas. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias, hermana.